¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a un tema fundamental, las miocardiopatías. Haremos una revisión clínica súper detallada, pero siempre enfocada en esos puntos clave, los de alto rendimiento que son indispensables para diagnosticar, para tratar y, claro, para el ENARM. A ver, esto no es solo una pregunta al aire. Esta es la viñeta clínica clásica que nos vamos a encontrar. Un paciente joven, deportista, que de repente tiene un síncope de esfuerzo. Uf, eso tiene que prender todas las alarmas. Entender qué está pasando en ese corazón, la fisiopatología, es lo que nos va a dar el diagnóstico correcto. Así que vamos a desmenuzarlo. Ok, primero lo primero. Hay que entender que las miocardiopatías son, en esencia, un diagnóstico de exclusión. O sea, antes de decir que es una miocardiopatía, tenemos que estar seguros de que el problema no viene de las coronarias, de una válvula que no funciona, de una hipertensión de años o de un problema congénito. No, aquí la bronca está en el músculo cardíaco mismo, es una enfermedad intrínseca. Bien, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a ir abriendo cada expediente como si fuéramos detectives clínicos, buscando las pistas clave de cada enfermedad para poder armar un buen diagnóstico diferencial. Empezamos con el primer expediente, el de la miocardiopatía hipertrófica. Y ojo, porque esta es la cardiopatía genética más común y además la causa número 1 de muerte súbita en atletas jóvenes. Así que sí, es un tema prioritario. ¿De dónde viene el problema? Generalmente de mutaciones en las proteínas que hacen que el corazón se contraiga, las del sarcómero. Pero esto no solo hace que la pared se ponga gruesa, sino que la arquitectura de las células se desorganiza, es un caos. Y esto crea un músculo cardíaco súper rígido, que no se relaja bien. El problema central aquí no es la fuerza para contraerse, sino la capacidad para llenarse de sangre. La disnea, o falta de aire, aparece porque a ese ventrículo tieso le cuesta mucho trabajo llenarse. Esto aumenta la presión dentro de él, y esa presión se va para atrás, hacia la aurícula y luego a los pulmones, congestionándolos. La angina, curiosamente, puede pasar incluso con las coronarias sanas. ¿Por qué? Porque hay tanta masa muscular que el flujo de sangre no es suficiente. Y el síncope, sobre todo al hacer ejercicio, puede ser por la obstrucción que se genera, o peor aún, por arritmias ventriculares mortales. Atención, esta tabla es una joya para el ENARM. Pregunta clásica. El soplo de la hipertrófica es dinámico, cambia. Cualquier maniobra que haga el ventrículo más pequeño, como el valsalva, hace que las paredes se acerquen, la obstrucción empeora y el soplo se oye más fuerte. Y al revés, si aumentamos la sangre que le llega al corazón, por ejemplo, al ponerse en cuclillas, el ventrículo se estira, la obstrucción se alivia y el soplo disminuye. Es justo lo contrario de lo que pasa en la estenosis aórtica, y ahí está la clave para no confundirlos. El tratamiento busca una cosa, mejorar el llenado. Para eso, los betabloqueadores o los calcioantagonistas son geniales porque bajan la frecuencia cardíaca, dándole más tiempo al ventrículo para llenarse, pero además bajan la fuerza de contracción y eso reduce la obstrucción. Y justo por eso, la digoxina está absolutamente contraindicada. Si aumentamos la fuerza, la obstrucción se vuelve catastrófica. Y claro, si hay riesgo de muerte súbita, se necesita un desfibrilador implantable. Vámonos ahora al otro extremo. Dejamos el corazón grueso y rígido para investigar al corazón grande, débil, dilatado. Aquí el problema ya no es el llenado, sino la pura y dura capacidad de bombear. Este cuadro lo resume perfecto. La miocardiopatía dilatada es el ejemplo del libro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La bomba falla. El ventrículo ya no puede expulsar la sangre con fuerza. Esto es un problemón, porque es la miocardiopatía más frecuente y la principal razón por la que la gente necesita un trasplante de corazón. Aunque casi en la mitad de los casos le colgamos el letrero de idiopática, o sea, sin causa aparente, siempre hay que buscarle bien. Nuestra mejor herramienta es la historia clínica. Hay que preguntar de todo: consumo de alcohol, infecciones recientes, si recibió quimio, si hay alguien más en la familia con problemas del corazón. ¿Por qué? Porque muchas de estas causas son reversibles. Conocer estas causas específicas lo cambia todo. Por ejemplo, la toxicidad por alcohol es directa, pero si el paciente deja de tomar por completo, el corazón puede recuperarse. La taquimiocardiopatía también es clave. A veces, solo controlando una arritmia rápida, la función del corazón vuelve a la normalidad. Y bueno, en Latinoamérica siempre hay que pensar en Chagas, que no solo da falla cardíaca, sino que se asocia a bloqueos y aneurismas en la punta del corazón, una triada muy sospechosa. Pasemos a dos jugadores menos comunes, pero que son un verdadero reto diagnóstico. Una se define por infiltración y la otra por pura inestabilidad eléctrica. A ver, imaginen que el músculo del corazón se empieza a llenar de una sustancia extraña, como si fuera una esponja que se satura de algo que no debería estar ahí, como proteínas de amiloide o depósitos de hierro. El músculo se vuelve increíblemente rígido. Esto causa una falla diastólica brutal, con presiones de llenado altísimas que se manifiestan como insuficiencia cardíaca derecha, cuello hinchado, hígado grande, ascistis.
El gran desafío aquí es distinguirla de la pericarditis constrictiva. Aquí el problema está sobre todo en el ventrículo derecho. Su músculo es reemplazado poco a poco por tejido de grasa y cicatriz. Este tejido anormal es el escenario perfecto para que se generen arritmias ventriculares muy peligrosas, sobre todo con el ejercicio. La onda epsilon del electro es una señal eléctrica chiquita, tardía, que aparece al final del QRS y que básicamente nos dice que hay zonas del ventrículo derecho que se activan con retraso. Es un signo muy específico. Esta comparación deja las cosas bien claras. En la restrictiva, el problema es la infiltración, que causa bajo voltaje en el electro y un crecimiento masivo de las aurículas. En la ritmogénica, el foco es el ventrículo derecho y su inestabilidad eléctrica. En el electro, buscamos las ondas T invertidas en las derivaciones derechas y, si tenemos suerte, la famosa onda epsilon. Y para cerrar, vamos con dos condiciones que son maestras del disfraz. Llegan a urgencias y pueden parecer, sin duda alguna, un infarto. Por eso es vital tenerlas en mente. Este es el famoso síndrome del corazón roto. Parece que una descarga masiva de adrenalina por un estrés muy fuerte aturde la punta del corazón. El paciente llega con dolor en el pecho, cambios en el electro, las enzimas cardíacas elevadas, un infarto del libro. La clave para el diagnóstico es el cateterismo, que muestra unas arterias coronarias perfectamente limpias. Y en el eco se ve esa forma característica de la punta del corazón que no se mueve. La miocarditis es, tal cual, la inflamación del miocardio y puede presentarse de 1000 maneras, desde un dolor de pecho, que parece pericarditis, hasta una falla cardíaca fulminante. Es una causa súper importante de muerte súbita en gente joven, y se sospecha que muchos de esos casos de miocardiopatía dilatada que llamamos idiopática, en realidad fueron una miocarditis que nunca se diagnosticó. Bueno, ya recorrimos todo el espectro de las enfermedades del músculo cardíaco. Ahora vamos a resumir todo en perlas diagnósticas, en esos datos clave para que no se nos olviden. Estos son los patrones que hay que tatuarse en la memoria. MCH es el atleta con síncope y ese soplo que cambia. MCD es la falla de bomba, donde hay que buscar la causa reversible. MCR es la infiltración que parece pericarditis. MCABD son las arritmias en jóvenes con un electro muy particular. Y Takotsubo es el infarto que no es infarto, disparado por el estrés. Este último caso es el resumen perfecto del Takotsubo. El diagnóstico correcto sale de reconocer este patrón clínico, electrocardiográfico y de imagen. Entender estas firmas distintivas de cada miocardiopatía es justo lo que nos permite resolver el rompecabezas diagnóstico y dar con la respuesta correcta, no solo en el examen, sino en la vida real.